Cuando me desperté siendo un bebé, tengo que ser sincero y decir que me asusté, mucho. Incluso ahora, después de 15 años, todavía recuerdo ese día como una pesadilla. 3. No me malinterpreten. Estoy feliz de haber renacido después de lo que recuerdo vagamente que fue una muerte espantosa. Todavía no estoy seguro de qué sucedió exactamente y apenas puedo recordar quién era antes. El recuerdo comienza a desvanecerse con el tiempo. Recuerdo haber resultado gravemente herido. 8. Entré en pánico cuando me di cuenta de que estaba olvidando mi vida pasada, mi identidad, pero al final seguí adelante. Creo que tiene que ver con el hecho de que, por lo que recuerdo, mi vida fue triste. No tenía recuerdos de amigos ni de familia. Puede que los haya olvidado en el momento de mi reencarnación, pero creo que simplemente no tenía ninguno. 6. Dicho esto, decidí aprovechar esta nueva oportunidad. ¿Cuál era mi problema en ese momento? A pesar de mi visión muy deficiente, pude ver que algunos adultos tenían alas de murciélago, vestían algún tipo de ropa de la época victoriana y había pruebas de que el mundo era relativamente moderno. Estábamos en un hospital. 1. Mi primer pensamiento. Soy un bebé en un clan de vampiros que va a ser drenado como un bocadillo. Esa opinión cambió rápidamente cuando finalmente pude pensar con claridad. Pero el problema no era que yo fuera estúpida, no. El problema eran los sonidos, las sensaciones, las luces. Todo era demasiado. Me provocaba dolor de cabeza. 3. Y aunque podía adivinar las formas, los sonidos eran simplemente inaceptables. Así que viví con miedo durante unos días antes de darme cuenta de que era parte de la familia. Sé que debería haberme dado cuenta antes, pero en ese momento estaban sucediendo demasiadas cosas. Al final, descubrí quién era yo, quiénes eran estas personas, dónde estaba y, más específicamente, en qué universo estaba. Mi nombre es Alexander Gremory, hermano gemelo de Rias Gremory y segundo hijo de Seopticus Gremory, el actual líder del clan Gremory. Y, sobre todo, soy un demonio en el mundo de High School de XD. 26. Una vez que me di cuenta de dónde estaba, decidí pensar en la situación. Y cuando digo pensar en la situación, me refiero a tratar de averiguar qué quería hacer. Hasta cierto punto, tenía algunos conocimientos sobre este mundo. Recordaba muchas cosas, como los acontecimientos que sucedían, los nombres de los personajes importantes, la ubicación y cosas así. 2. Con todo eso pude hacer muchas cosas, así que la pregunta era ¿qué quiero de esta vida? Realmente podría crear uno de los títulos nobiliarios más poderosos con ese conocimiento y convertirme en campeón de un juego de clasificación. 5. También podría optar por convertirme en algún tipo de diplomático o solucionador de problemas. Diablos, probablemente podría convertirme fácilmente en el rey de un harén en lugar de Issei. 8. Pero ¿qué es lo que realmente quería? Al final, decidí que no quería nada con la trama. Ya tenía todo lo que uno necesita. Era rico, incluso si no me convertía en el heredero, no estaba muy seguro de cómo se decidía el heredero, y existía la posibilidad de que Milikas fuera elegido, creo. Quiero decir, él era el hijo mayor del hijo mayor. Era políticamente poderoso como miembro de la rama principal del Grimorío. Y aunque no estaba seguro de mi poder personal, tomando a Rias y Sirsech como base, al menos tenía una buena genética. 19. Así que decidí que iba a buscar una esposa, fundar un pequeño negocio para que la familia no me considerara una sanguijuela parásita y, después, disfrutar de los placeres de la vida. 7. Ese era al menos el plan. Y vaya si las cosas salieron mal. 2. El primer problema. Parece que a la genética del demonio no le agradé. Aprendí durante mi 6º año que no tenía ni el poder de destrucción de Bael ni el poder de suerte de Gremory. Eso en sí mismo dejó en claro que no me convertiría en el heredero. 22. Sinceramente, cuando nos enteramos, no me importó demasiado. No tenía intención de pelear con nadie, así que pensé que al menos tendría una excusa para esconderme en la retaguardia. Y no ser el heredero tampoco me molestaba. Por lo que pude ver de mi padre, lidiar con el papeleo parecía aburrido y una tarea enorme. Y por lo que escuché, las reuniones con el Consejo de Demonios eran una pérdida de tiempo con bastardos traidores a tu alrededor. ¿En serio? Me sentí aliviado. Mejor Rias o Milikas que yo. El problema fue que la familia no lo vio así. Mi padre dejó de cuidarme en cuanto recibió la noticia. Mi hermano mayor empezó a mirarme con lástima al principio, pero con el paso de los años la lástima pasó a la indiferencia. Al final, simplemente dejó de hablarme a menos que yo me dirigiera directamente a él. Y cuando lo hacía, su molesta esposa barra sirvienta barra reina siempre me interrumpía diciendo que estaba ocupado en ese momento. Maldita sea, la odiaba. Era la peor.
La forma en que me miraba como si yo fuera una cucaracha era desalentadora. 61 y eso fue una verdadera prueba de realidad para mí. Quiero decir, lo entendí, no tengo ningún poder especial, pero vamos, mi poder mágico era extremadamente grande para un niño de mi edad. Simplemente no entendía por qué era un problema tan grande. Cuando le pregunté a Benelana, mi madre, su respuesta, me dijo con franqueza que un miembro de una familia que no tuviera la magia familiar era una plaga para la familia. ¿La razón? El consenso es que la madre hizo trampa con un ser inferior, diluyendo la sangre noble de una gran casa. Por suerte para mi madre, Rías podía usar el poder de la destrucción, y como era mi gemela, era obvio que no hizo trampa. Así que estaba a salvo. Pero debido a eso, a mí se me consideraba aún más inútil, ya que mi hermana podía usar ambos poderes, y yo ninguno. 21 Mi madre todavía me amaba, creo. Era difícil decirlo porque era claramente una maestra de la manipulación. Cuando yo era un niño, no se preocupaba lo suficiente por mí, así que vi algunas de las cosas que hacía y, maldito sea Satanás, mi padre bailaba a su son como un títere finamente elaborado cuando ella quería. Daba miedo. Lo peor. Rías. Al principio teníamos una muy buena relación, pero cuando los sirvientes empezaron a amenazarla mucho más que yo a ignorarme por completo, las cosas cambiaron. Ella se dio cuenta de que era más importante que yo. Al principio el cambio no fue mucho, pero con el tiempo se volvió menos cálida conmigo, más altiva, y me di cuenta de que el orgullo era realmente un pecado perverso. 14 Es necesario que entiendas que al principio me consideraban un genio. No oculté que entendía las cosas rápidamente. Pensé que sería una excusa para tener acceso a más libros. Como ya tenía una buena educación, no quería pasarme los días aprendiendo las mismas cosas. Y sobre todo cuando me di cuenta de que estaba aprendiendo cosas mucho más rápido. ¿Era porque era un demonio? ¿Porque era un niño? ¿Porque era un reencarnador? No lo sabía y no me importaba. Todo lo que sabía era que tenía una oportunidad y la aproveché. Y así aprendí. Una ciencia, literatura, historia, pero sobre todo, magia y manualidades. Me dijeron que tenía un talento mediocre para la magia, pero yo era una artesana dotada. Tenía mucha inspiración. Así que aprendí a pintar, a esculpir, a crear partituras y mucho más. El arte era algo maravilloso. Y en cuanto a la magia, por supuesto que aprendí todo lo que pude. Incluso si me decían que era normal, ¿a quién le importaba? Era magia. Pero también fue entonces cuando me di cuenta de algo con los demonios. El trabajo duro apenas se valoraba, pero el talento. El talento lo era todo. 9 La sociedad del diablo en su conjunto está llena de pecados. Viven con el conocimiento de que son pecadores, pero simplemente no les importa. Es por eso que los asuntos internos son un verdadero problema. Cuando necesitas obligar a un diablo perezoso a trabajar, o a un diablo orgulloso a obedecer a los demás, hay tantos problemas que no entiendo cómo esta sociedad todavía funciona, aunque sea a duras penas. Quiero decir, hay muchas facciones internas, todas trabajando solo para su propio beneficio, luego está la vieja facción de Satanás que quiere provocar otra guerra civil, y algunos belicistas que quieren reiniciar la Gran Guerra. Sí, es un milagro que no estemos destruidos. Pero a pesar de eso, no trabajan para cambiar las cosas. Me di cuenta de que cada demonio tiene una inclinación mayor hacia un solo pecado. Puede haber más, por supuesto, pero cada demonio tiene lo que llaman un pecado mayor. ¿El mío? Todavía no lo sé muy bien. Supongo que la pereza, pero en realidad no estoy muy seguro. Mi madre me dijo que era el orgullo, pero si lo es, nunca me di cuenta realmente, y ella confirmó que tuve suerte de que apenas me afectara. 18 Pero, de todos modos, el problema es que, cualquiera que sea tu pecado principal, el diablo tiende a deleitarse con los pecados en general, y eso moldeó a esta sociedad. La pereza hace que el diablo tienda a esperar que las cosas sucedan, la avaricia y la envidia lo hacen sentir celos de lo que otros tienden a ganar, y el orgullo lo hace negarse a aceptar que es su propia culpa. ¿El resultado? El talento lo es todo. Si no tienes un talento natural para algo, el consenso general es simplemente hacer lo mínimo para que te consideren adecuado y seguir adelante. Es un poco triste teniendo en cuenta que tenemos una esperanza de vida enorme y no hay mucho que hacer. Y es así que yo era rara. No tenía talento para la magia, y aún así, seguía aprendiendo. Y eso no solo en magia, sino en todos los campos que intentaba aprender. Me di cuenta de que aquí había una verdadera brecha social cuando no entendían realmente por qué me gustaba aprender sobre todo.
1 Pero su preocupación se olvidó tan rápidamente como el descubrimiento de mi ausencia de poder familiar. A partir de entonces, no les importó realmente lo que yo hiciera. Mientras no los molestara, estaban felices de mantenerse alejados también. No es el pensamiento de Rías. El problema con Rías es que me di cuenta de que se sentía inferior a mí. Cuando tus padres te dicen que debes ser más como tu hermano, bueno, eso ayuda a acumular resentimiento. Claro, teníamos 6 años, pero su pecado era el orgullo y maldito sea ese pecado. 6 A partir de ese momento, empezó a acosarme. En realidad, eran pequeñas cosas. Burlas verbales, pequeños recordatorios de su avance en el dominio de su poder, burlas hacia mí con los nuevos miembros de su nobleza, cosas así. Pero después de unos años, simplemente empezó a odiarme. La actitud de mi familia ciertamente no ayudó cuando la dejaron hacer lo que quisiera. Estoy bastante segura de que Gracia incluso la alentó un poco, hasta que se dio cuenta de que yo era simplemente intrascendente para las personas verdaderamente importantes. Entonces simplemente dejó de preocuparse. Creo que tenía alrededor de 11 años cuando eso sucedió. 2 La cuestión es que tengo talento. Un talento increíble, me atrevería a decir. No estoy seguro de cómo, pero cuando quiero crear algo, simplemente sé cómo. Es extraño, en realidad, pero puedo crear casi cualquier cosa. Bueno, siempre que tenga el material, el entorno adecuado, las herramientas adecuadas, las circunstancias adecuadas, pero ya entiendes la idea. Si lo quiero, sé cómo hacerlo. 30 Y aunque al principio no me había dado cuenta de cuál era mi talento, pensé que era simplemente una artista talentosa. Cuando lo hice, mi familia ya me había abandonado. Así que hice lo mejor para mí. Lo oculté. 3 Se podría haber compartido mi talento con mi familia y haberme preparado para convertirme en el próximo Ajuka Belzebut. Pero, en serio, ¿por qué lo haría? Eso sonaba problemático, en todo caso, por lo que había escuchado en algunas conversaciones entre Ajuka y mi hermano. Así que decidí hacer lo mejor que podía hacer en ese momento. Simplemente decidí demostrar que soy un gran artista. Si bien no me ayudaría de ganarme el respeto de los poderosos demonios, al menos mitigaría en gran medida mi condición de basura. Además, no me estaba limitando a la sociedad del diablo. Quiero decir, incluso si no fuera importante aquí, ¿podría serlo en otro lugar? Así que oculté mi verdadero talento y decidí mostrar una versión muy diluida al mundo. 1 Pero me tomé mi tiempo. No tenía prisa, así que simplemente decidí seguir aprendiendo cosas y, sobre todo, quería recorrer el mundo. Sentía que necesitaba inspiración. A los 8 años, ya se me consideraba lo suficientemente maduro como para vagar un poco y, francamente, a nadie le importaba mucho si algo me pasaba. Me preguntaron si quería una escolta, pero después de ver la mirada que me dio dicha escolta, decidí que era mejor viajar sola. Pero antes de eso decidí crear mi primer avalorio mágico. 4 No era nada sofisticado, pero usando mi conocimiento mágico y algo de esencia fantasmal, fácil de adquirir en el mercado abierto, pude crear un anillo de ocultación de aura. Un anillo simple que haría que mi aura fuera similar a la de un humano normal. Tendría que ocultar mi poder mágico yo mismo, pero eso era relativamente fácil. La razón por la que no quería ocultar mi poder mágico con un artefacto era si necesitaba usar mi magia y alguien del mundo sobrenatural no lo percibía. Bueno, sonaría las alarmas y, dependiendo del lugar, podría ser potencialmente peligroso. Después de todo, a nadie le gustan los espías. Así que a la edad de 8 años, comencé mi viaje de un año. 6 Cuando comencé mi viaje, no esperaba encontrarme con problemas, pero al mismo tiempo, este es el mundo de DXD, así que no fui tan ingenuo como para pensar que no pasaría nada. Así que me quedé en zonas concurridas. Viajé a varios sitios arqueológicos conocidos, museos, teatros. Vi y escuché increíbles piezas de música, actuaciones y mucho más. 2 Fue increíble, pero después de 3 meses, también me di cuenta de lo molesto que era viajar sin parar sin ayuda. Así que decidí que era hora de encontrar una ayuda, más específicamente, una empleada doméstica. Y si tenía que conseguir una, sería la mejor del mundo, nunca. 3 Pero seamos sinceros, si existiera una mucama perfecta, alguien ya me la habría arrebatado. Así que necesitaba hacer mi mucama perfecta para que se adaptara a mis gustos y necesidades. 6 No quería una máquina ni un golem. Estos suelen tener limitaciones cuando se enfrentan a lo inesperado. Y, francamente, con el mundo en el que vivo, lo inesperado sucede todos los viernes y algunos más. Si elijo otra raza del mundo sobrenatural, sería una molestia política, porque aún no había recibido mis piezas de demonio y no podía reencarnarlas en un demonio.
Se suponía que debía recibirlas cuando cumpliera 6 años, pero por alguna razón, se retrasó. No es que me importara mucho al final. 11 ¿Y qué decir de reclutar a un demonio? No, gracias. Aparte de que acabarían espiándome para una o más personas, su pecado los convertiría en una molestia. Así que decidí contratar a una sirvienta humana. Después de todo, yo era un demonio y seguramente podría encontrar a alguien por ahí desesperado por algo que yo pudiera proporcionarle, a cambio de una vida de servidumbre. 5 Luego tuve algunos problemas. Encontrar una persona desesperada, con gran ética de trabajo y fuerza de voluntad, si es posible mujer. 9 Encontrar una manera de ganar la lealtad eterna del individuo. Encontrar una manera de mejorar a dicho individuo para que se vuelva increíble y sexy, después de todo, ¿por qué no? 19 Así que hice una pequeña pausa en mi viaje y decidí crear algunas cosas. Lo primero fue una brújula que me guiara hacia lo que buscaba. Fue mucho más complicado de lo que esperaba. Mi problema era que necesitaba agregar un poco de divinidad dentro de mi creación para que el objeto pudiera vincularse con el mundo. Digamos que fue difícil encontrar un poco de divinidad en el mercado. 7 La segunda cosa era crear un objeto para dar o transferir cosas desde un nivel conceptual o ideológico a alguien. Por ejemplo, quería poder darle talento para ser empleada doméstica a mi futura empleada doméstica elegida. O experiencia laboral como empleada doméstica. Este tipo de cosas. 3 Y, por último, una especie de protección. Si tuviera que crear a la criada / secretaria / lo que sea que quiera, mejor que se mantenga con vida. Odiaría volver a casa para que Grayfia la matara por despecho cuando se diera cuenta de que mi criada es mejor que ella, y eso no sería difícil, ya que no puede dejar de meter la nariz en cosas que no deberían preocupar a una criada. 3 Para la brújula tuve una idea. Podría simplemente tomar la divinidad que el grandullón dejó dentro de un engranaje sagrado. Debería funcionar bastante bien ya que su divinidad era una de las más poderosas. ¿El problema? Lo más probable es que destruyera el engranaje sagrado y provocara el pánico de algún ángel. ¿Me importaba si un engranaje sagrado desaparecía? En realidad no. No mataría al individuo conectado, incluso eliminaría la presión que el engranaje sagrado ejercía sobre el alma de ese tipo, así que estaba bien con eso. ¿Y los ángeles? Que se jodan. Al fin y al cabo yo era un demonio y realmente odiaba a la iglesia. 14 Ahora tenía un nuevo problema. Encontrar un equipo sagrado de mierda que no afectaría la trama si se destruía. De ninguna manera iba a destruir el equipo mejorado. Estaba esperando que esa estúpida excusa de ser humano salvara mi nueva realidad. Así que no se puede manipular al protagonista, y posiblemente a su hermanastro. 20 Pero pude crear un detector de equipo sagrado. Eso fue realmente fácil. Solo necesitaba ajustar la longitud de onda usando a alguien con un equipo sagrado como referencia. Incluso decidí poner 2 niveles de detección. Despierto y latente. Para el despertado solo tuve que ir al inframundo y pasar al lado de un demonio con un equipo sagrado. Básicamente, solo tuve que ir a la ciudad. ¿Y para el latente? Bueno, supongo que veré a Issei en un momento. Decir que la ciudad Kuo es decepcionante sería quedarse corto. No entiendo por qué Rías quería venir aquí. De hecho, no entiendo por qué Cleria Belial gobernaba este lugar. Esta ciudad es completamente insulsa. Al final fue bastante fácil encontrar a Issei, solo busqué la dirección de la casa de los Youdou. Recuerdo haberlo conocido la primera vez. Un niño normal en realidad. No fue corrompido por el abuelo Oppa y cuando lo conocí, así que era aún más normal. Solo un niño entre otros. Al final, lo observé un poco mientras jugaba en el parque, solo el tiempo para que mi detector ajustara la longitud de onda y seguí mi camino. 4 Al fin y al cabo lo conocería en el futuro, no es necesario presentarme ahora. 3 Después de una rápida teletransportación y un día en la capital de los demonios, había ajustado mi detector para encontrar equipo sagrado despertado. También aproveché el tiempo para comprar suministros para mis proyectos. Además de pintura. Después de todo, estaba empezando a gustarme mucho la pintura. 2 Me tomó algunas semanas pero encontré lo que quería. Fue más difícil de lo que esperaba. Honestamente, al leer la novela, esperaba que los equipos sagrados aparecieran por todas partes, pero parece que los equipos sagrados son raros, realmente raros. 2 Y aunque mi detector funcionaba de maravilla, el alcance era de unos cientos de kilómetros. Así que continué mi viaje en una zona densa, con el objetivo final de hacer mi viaje más cómodo. Terminé encontrando a un oficinista en Hong Kong con un doble estado crítico. Perfecto para mis necesidades.
Simplemente seguí al tipo hasta su casa, un poco de hipnotismo y listo, obtuve mi parte de divinidad. Digamos que no me quedé mucho tiempo. Aparte del hecho de que China era un lugar en el que no querías causar problemas, sabía que los ángeles se asustarían. Así que China era el mejor lugar al que ir. Después de todo, de ninguna manera un serafín viajaría aquí directamente por la remota posibilidad de que ocurriera una ira divina muy peligrosa. 15 Entonces, después de un poco de magia de interferencia mágica, terminé de extraer la pieza de divinidad. Simplemente la sellé en una caja con muchas runas y seguí mi camino sin usar ni una sola pieza de magia de movimiento, y especialmente sin magia de teletransportación. Después de todo, no quería que alguien me rastreara. Una vez que estuve fuera de Hong Kong, me teletransporté varias veces usando varias firmas mágicas en cada gran ciudad. Una vez que estuve bastante seguro de que había cubierto mi rastro, terminé creando mi brújula. No fue tan difícil de crear una vez que tuve los ingredientes. Curiosamente, además de una brújula real, necesitaba algunos huesos de ballena, sal marina, un mapa del mundo y algo que representara un tesoro. Terminé comprando un doblón. Pensé que iba bien con el tema. Y la coherencia era importante al crear artefactos. Así que al final decidí crear mi brújula en Tortuga de Mar, también conocida como Tortuga. Una isla histórica importante durante la era de la piratería. 8 Y así me puse a trabajar. Fue increíblemente agotador. Trabajar con una pieza de lo divino para crear mi tercera Valorio no era realmente como esperaba que fueran mis vacaciones de inspiración. Y realmente pensé que fracasaría en algún momento. Pero al final, lo logré. 2 Mi brújula es una caja de marfil bellamente esculpida con el escudo de Gremor y cubierto de oro. Cuando la abrí, pude ver un trozo de mapa en la parte inferior, que se movía contigo mientras caminabas, y en el medio una aguja blanca hecha de sal y oro. Era estéticamente agradable. Y puedo decir que estaba muy feliz con el resultado. Y como era mi primer tesoro real, decidí ponerle nombre. 11 Después de todo, cada herramienta de leyenda tiene un nombre, así que pensé que mi brújula necesitaba uno. Así que la llamé Buscador del Corazón, porque siempre me mostrará el camino hacia lo que mi corazón busca. 3 Mi pequeño y hermoso trocito de genialidad. ¿Y Dios, ay, Satanás, qué utilidad tendrá? 2. Al final decidí que quería encontrar a una fracasada que trabajara duro. Quería encontrar a la mujer más trabajadora de la historia, sin importar su físico, su salud, su inteligencia o su talento. Solo quería a alguien con la mentalidad adecuada. El resto, ya encontraría la manera. Después de todo, es más fácil construir un gran edificio con cimientos sólidos. 5 Entonces quise encontrar una mujer que hiciera lo mejor que pudiera, pero que simplemente no tuviera talento. 3 Tengo una teoría sobre el nacimiento y los atributos generales de los humanos. Creo personalmente, después de mis lecturas sobre el tema en la gran biblioteca del diablo, que todos los humanos vienen con lo que yo llamaría estadísticas básicas. Y luego, dichas estadísticas pasan por un generador aleatorio que puede agregar o quitar algunas de ellas. Pero cuanto mayor sea una de tus estadísticas, más se agotarán otras. Entonces, si alguien tiene una estadística completamente antinatural, es probable que tenga un problema grave en otra parte. El problema no es necesariamente visible. Podría ser la suerte, la esperanza de vida o algo similar. Así que cuando busqué a mi mujer trabajadora, quería que fuera lo que yo llamaba un fracaso en la vida. De esa manera, al menos podría estar seguro de que no tenía problemas conceptuales, como la mala suerte. 1 Y que se joda Lucifer, encontré mi diamante. Oh, en aquel momento, mi trozo de carbón. La conocí cuando el dueño la estaba echando sumariamente a la puerta de una tienda familiar poco antes del anochecer. Y él no estaba contento. Dueño. Y no vuelvas. No puedo creer que pensé que podrías hacer el trabajo. Debes ser el ser humano más patético y torpe que jamás haya existido. Mi trozo de carbón. Por favor. Te juro que trabajaré más duro. Haré el turno de noche, trabajaré el doble del tiempo que me pagas. Te lo ruego, puedo hacerlo mejor. Dueño. Basta. Fuera. Y entonces la vi. Era fea, eso seguro. Era gorda, vestía harapos que apenas podían llamarse ropa y llevaba un delantal que el dueño no se molestó en quitarle. Tenía el pelo negro y grasiento atado en una cola de caballo que no ocultaba la impresionante cantidad de granos que tenía en la cara. Una nariz torcida y algunos dientes torcidos rodeados de labios muy dañados. 15 Al menos sus ojos eran bastante bonitos, de un bonito tono de verde. Pero la mezcla de desesperación y determinación en esos ojos fue lo que me llamó la atención. Alexander.
Hola señorita, me llamo Alexander, le dije y comencé a sonreír. Sabía que sería mía y que sería gloriosa. Creo que tengo un trato para usted. 15 Mi carboncillo. Hola, pequeño, ¿estás solo? ¿Dónde están tus padres? Me preguntó como si yo fuera un niño perdido. 5 Admito que el hecho de parecer un niño de 8 años no ayudó a que me tomaran en serio. Alexander. ¿Estoy solo? Sí. ¿Y mis padres? Supongo que en casa. ¿Pero puedo saber su nombre, mi señora? Pregunté cortésmente. Mi trozo de carbón. Me llamo Selina. ¿Estás perdida o vives cerca? Me preguntó, empezando a parecer preocupada y un poco sorprendida por mis modales, al parecer. No creo que mucha gente la llamara dama. Cambiaría. Alexander. Parece que esta discusión no llevará a ninguna parte. Si sigues pensando que soy un niño cualquiera, está bien, hagámoslo así. Y luego la llevé conmigo al callejón más cercano. Selina. Espera, pequeña, no podemos ir allí. Ay, y se interrumpió abruptamente cuando comencé a materializar el emblema de Gremory para ayudar con mi hechizo de teletransportación. Por lo general, necesitaría que ella fuera un demonio, o al menos que tuviera algún poder mágico para poder teletransportarse. Pero esa es la versión estándar del diablo. Y crear un círculo mágico existente para llevar a alguien sin poder mágico fue relativamente fácil. ¿Qué? Kia. Y así, nos teletransportamos a mi taller. Bueno, yo lo llamo mi taller, pero era más bien un almacén abandonado que se cruzó en mi camino durante uno de mis viajes. Lo protegí de los humanos normales y de la suciedad. Algunos dirían que es robar una propiedad, yo diría que tienes razón. Pero, ¿me importaba? Una vez más, no realmente. Este tipo de almacenes existen en todas partes del mundo y, dado que nadie los usa, bien podríamos hacer algo con ellos. 4 Lo amueblé un poco. Una mesa con algunas sillas, una cama y un lugar de trabajo con algunas herramientas. Nada mucho en realidad. Pero pensé que sería bueno tener un pequeño lugar al que recurrir durante mis viajes. Lo protegí un poco, pero cualquiera que realmente quisiera encontrarme podría hacerlo fácilmente. Después de todo, era solo un almacén abandonado al azar. No mi futura casa o base secreta. No iba a desperdiciar mi asignación promedio para proteger este lugar y convertirlo en una fortaleza mágica. Los componentes cuestan mucho. Selina. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? Claramente estaba empezando a entrar en pánico y a tenerme un poco de miedo. Bien. Eso ayudó al final. 2 Alexander. En orden, nos teletransporté, estamos en mi taller temporal en España, el círculo mágico era una cresta, utilizada para ayudar en el lanzamiento de hechizos, y una vez más, mi nombre es Alexander. Te daré mi nombre completo si decides trabajar para mí. Al mencionar la posibilidad de trabajar, la confusión y el pánico se disiparon un poco para dar paso a la esperanza. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba realmente desesperada. Selina. Entonces, España, ¿en serio ya no estamos en México? ¿Eres un mago? ¿Como Harry Potter? Me preguntó con indecisión. Yo sería una mugle, así que no creo que pueda hacer mucho, pero haré lo mejor que pueda. Soy extremadamente trabajadora. 7 Alexander. No, no soy un mago, no pude evitar reírme ante eso y honestamente no te daría nada que hacer. Por lo que puedo suponer, destruirías cualquier cosa que te diera para hacer. La forma en que se estremeció ante mi comentario no escapó a mi vista, y confirmó mi sospecha. No, quiero que trabajes como mi sirvienta personal, secretaria y lo que sea que quisiera que fueras. Pero no ahora. Es mi creencia personal que en este momento, serías más un problema que una ayudante. Solo quiero asegurar tus servicios para el futuro. ¿Tienes preguntas sobre lo que dije por el momento? Una Selina. Muchos, pero lo más importante es ya que crees que soy una inútil, ¿por qué me ofreces el trabajo? Alexander. Porque lo único que me importa es tu personalidad. El resto no me importa en lo más mínimo. Quiero a alguien que trabaje muy duro, con una gran ética laboral. Alguien que haga todo lo posible por cumplir con sus tareas y que vaya más allá si puede. Alguien que no traicione a su jefe por unos beneficios. Y por eso, mi dama, te quiero a ti. Después de todo, vine desde muy lejos solo por ti. 6 Selina. ¿Tú, me quieres? ¿Me buscaste? Me preguntó, claramente sorprendida de que alguien la quisiera. Por lo que pude ver, ella ya estaba teniendo problemas para que los gerentes la mantuvieran, así que tener a alguien buscándola específicamente a ella, debe haber sido extraño. ¿Por qué? Un Alexander. Bueno, ya te lo dije, ¿no? Me interesa tu ética de trabajo, el resto es irrelevante. Te mejoraremos con el tiempo.
Ya sé cómo, ¿tienes algo en contra de quitarle cosas a otras personas? Selina. ¿Eh? ¿Te refieres a robar? Sí, eso fue un cambio de tema, pero... Alejandro. No, me refiero a tomar lo que no te pertenece. Selina. ¿Podrías explicarme un poco más? Yo, robo algo de comida a veces, pero, es porque realmente no tengo otra opción. Me sorprendió un poco que admitiera eso para ser honesta. Pero imagino que no es tan raro en la periferia de México. Alexander. Estoy hablando de despojar a alguien de su salud y tomarla para sí mismo. Saquear sus talentos, su experiencia, su belleza o su inteligencia. Lo que tú quieras, yo te lo puedo dar. Lo único que pido es tu obediencia jurada y, lo más importante, quiero poder confiar en ti. Mientras hablaba, no pude evitar ponerme los ojos rojos, estaba disfrutando muchísimo. 5 Selina. ¿Qué estás? Me preguntó, empezando a sentir miedo, a pesar de la esperanza que previamente se mostraba en sus emociones. Alexander. Soy un demonio, mi querida Selina. Ahora dime, ¿tenemos un trato? 15 y llegamos a un acuerdo. Básicamente, se vendió a mí a cambio de lo que yo le diera. No puedo creer lo tonta que fue al elegir esa expresión. Tuvo suerte de que yo realmente quisiera ayudarla. Pero aún así, me aseguré de que entendiera que el trato era realmente injusto en caso de que decidiera no darle nada. Su respuesta. Pero entonces sería inútil para ti, ¿verdad? Cierto, pero aún así. 5 Al final le expliqué a Selina la situación sobre lo sobrenatural en general. Y más específicamente sobre el cielo, la facción Grigori y el inframundo. Me llevó algo de tiempo, pero era una necesidad. Durante mi explicación nos conocimos un poco. Al final comprendí su problema. Era muy torpe y una cabeza hueca. Y eso sin tener en cuenta que era mala en todo lo que hacía. Lo intentaba, de verdad. Me contó las horas que dedicaba para mejorar en varias cosas, pero no era lo suficientemente buena. 2 Eso y el hecho de que era fea y huérfana, realmente no la ayudaron a encontrar amigos en la vida. 4 Tenía 15 años y, por lo que sabía, sus padres habían muerto en la carretera durante una pelea entre cárteles cuando ella tenía 2 años. No los recordaba bien. ¿Por qué esa obsesión por el trabajo? El orfanato en el que vivía cerró el año pasado y los huérfanos simplemente fueron despedidos. Básicamente, para sobrevivir. 4 Al final creo que para ella fue un poco terapéutico abrirse a mí de esa manera sobre su vida, sabiendo que las cosas cambiarían. Le extrañó un poco que yo fuera tan madura a pesar de tener solo 8 años, pero decidió que era una cosa del diablo. Como me contó mucho sobre ella, le conté sobre mi vida. Cómo mi padre veía el poder familiar por encima de todo. Y sobre la actitud del resto de mi familia hacia mí. Honestamente, fue agradable verla enojarse por mí mientras que a mí, honestamente, no me molestaba tanto. Con el paso del tiempo hablamos mucho y terminamos durmiendo en el taller, después de que yo me acosté, busqué otra cama. Al día siguiente decidí conocer un poco más a Selina, así que nada de viajes, solo charlamos. Fue agradable y le conté mi razón para querer una empleada doméstica. Ella se quedó un poco sin palabras al pensar que la razón por la que su vida cambió tan drásticamente fue porque yo era demasiado perezosa para organizar mis viajes. Pero como me dijo después, ahora trabajo para ti, así que donde tú quieras iré, y haré lo que tú quieras. 3 Ahora, todo lo que necesitaba era implementar mi plan. Para eso, tenía la intención de usar un contrato mágico para intercambiar servicio por lo que necesitara de varias personas. Si era posible, personas desesperadas. Siempre es más fácil hacer un trato con estos tipos. ¿El problema? La magia demoníaca no era suficiente. Debes entender que mi intuición para la creación no era omnipotente. Era increíblemente grandiosa, pero no divina. ¿Mi problema? Necesitaba entender lo básico. 8 Por ejemplo, si me pides que haga una mesa de madera, no hay problema, aprendí a trabajar la madera. Pero, ¿y si me pides que haga una mesa de adamantium? No tengo ni puta idea de cómo hacerlo. La razón es sencilla. No sé cómo trabajar con adamantium. Seguro que mi don me dará la información que necesito para aprenderlo, pero si no sé dónde, fin del juego. Por eso no tuve ningún problema con mi buscador del corazón. Mi estudio de la magia del diablo fue suficiente. Mi brújula se basa en la avaricia y la magia conceptual. Así que tenía los conceptos básicos hechos. Para el contrato que tenía en mente, necesitaba magia de runas. Bueno, eso y un tipo especial de papel y tinta, pero eso no importaba en este punto. No podía usar el contrato estándar del diablo. Estas cosas solo podían desgarrar almas, y las almas se dañaban después.
El nuevo que solo requiere un poco de poder es una versión diluida de desgarrar almas, que solo requiere un poco. Al final, si necesitas la ayuda de un diablo demasiadas veces, perderás tu alma de todos modos. Peor aún, en algún momento comenzarás a sentirte vacío, lo que te hará más susceptible a las decisiones de los demás. Bueno, necesitas invocar al diablo una gran cantidad de veces, pero aún así, no es algo que los demonios tiendan a transmitir. Uno de todos modos, el problema es que la magia de las runas es magia asgardiana. Y eso puso fin a mi plan. Por lo que sabía, Asgard tendía a guardarse ese conocimiento para sí mismo. Claro, durante el siglo de existencia de Asgard, el secreto de la creación de runas se transmitió a individuos de otras facciones con el visto bueno de Odín. Pero se mantuvo como algo bastante reservado. Y dichos individuos no transmitieron el conocimiento ellos mismos. Después de todo, nadie quiere un panteón entero enfadado que quiera acabar contigo. Así que tenía tres opciones. 1. Ve a Asgard y pide amablemente que te enseñen a crear runas. 2. Ve a Asgard y roba con habilidad el conocimiento de elaboración de runas del panteón nórdico. 3. Encontrar a alguien que tenga dicho conocimiento y robarle / chantajearlo / coaccionarlo / comprárselo / pedirlo. 2. La opción 2, aunque posible, parecía peligrosa para el futuro. Quiero decir, los secretos siempre salen a la luz. Y aunque estoy seguro de que al dios tramposo le parecería divertido, no me defendería del resto de los asgardianos. Y realmente no quiero a ninguna facción en mi contra. La opción 3 era buena, sinceramente, en términos de riesgo / ganancia, pero una vez más, los secretos nunca permanecen en secreto. Y aunque podría argumentar y decir que el tipo compartió el conocimiento solo conmigo, eso habría tensado mi relación con los nórdicos. Peor aún, habría sido un conocimiento parcial. No tengo dudas de que estos individuos solo tienen una versión diluida. Así que fue la opción 1. 9. Pero en ese momento me di cuenta de una cosa. ¿Qué demonios podría necesitar Odín, el padre de todos, el rey de Asgard, el líder del panteón nórdico, uno de los dioses más influyentes y conectados del mundo? Peor aún, yo tendría que tenerlo. Y mi respuesta fue inmediata. 2. No tenía ni puta idea. 9. Lo primero que necesitaba era información sobre mi objetivo. Después de todo, alguien como Odín debía haber sido espiado por todas las facciones y más allá. En realidad no fue tan difícil encontrar información sobre el rey. Una parada rápida en la biblioteca Grimoire y todo salió bien. Al parecer, el hombre era un pervertido. Un pervertido enorme. Pensé que era extraño, ya que recordé que se suponía que Odín estaba casado con Frigga. Pero en el mundo de DX de su esposa fue asesinada. Y eso no fue una sorpresa. Después de todo, mi conocimiento de este mundo se centra en el evento de Kuo y, nuevamente, incluso mi memoria era irregular en el mejor de los casos. 1. Según la información que he recopilado, Frigga fue asesinada por un desconocido y su cuerpo quedó frío y sangrando en el suelo de un pequeño pueblo noruego. Fue apuñalada por la espalda con una hoja afilada o con un cuchillo que se encontró allí. También descubrí que Odín todavía estaba buscando alguna pista sobre el crimen y había mantenido el cuerpo de su esposa en una especie de sarcófago cristalizado con la esperanza de resucitarla algún día. La razón por la que creyó que era posible fue porque los dioses en realidad no mueren en este mundo. En cierto modo, se desactivan, pero su esencia divina permanece dentro del cuerpo. Mientras alguien siga adorando al panteón nórdico y conozca a Frigga, la esposa de Odín, su divinidad seguirá existiendo. Es solo que ahora estaba, a falta de un término mejor, en un coma mortal. Y eso ocurrió en algunas mitologías, como cuando Osiris, a pesar de haber sido cortado en numerosos pedazos, volvió a la vida. Y aunque no sabía cómo hacerlo, eso ciertamente no le impidió intentarlo. Si entonces luché, ¿por qué no ayudarlo con eso? Una sabía que no tenía el material ni el conocimiento para resucitar a un dios. Era demasiado complicado. Sin siquiera considerar el hecho de que necesitaría inyectar algún poder divino en lo que fuera que creara para lograrlo. No, pensé en algo mucho más simple. ¿Qué pasaría si le diera la posibilidad de hablar con su esposa? En el caso de Dios, el concepto de alma era muy fragmentario. Existían como seres vivos, pero al mismo tiempo eran una especie de concepto, una amalgama de ideas que tomaban forma gracias a sus adoradores. 2. Así que no habrá problema en encontrar su alma. Un poco de sangre sería suficiente, ojalá. No, el problema era crear una forma para que él pudiera comunicarse con ella, sin que Frigga me odiara por poner su conciencia en algo degradante.
Quiero decir, no creo que ella estuviera feliz de que la trajeran de vuelta en una muñeca, o algún tipo de artefacto, solo para el placer de su esposo. 4. No, necesitaba algo que la hiciera feliz, o al menos, no demasiado enojada, pero al mismo tiempo, algo que yo pudiera hacer sin demasiadas complicaciones. La respuesta en realidad vino de Selina. Mientras discutía mi dilema con ella, más por una idea de rebote que por otra cosa, me preguntó algo simple. Selina, ¿podrías traerla de vuelta con una pintura mágica de Harry Potter? Tendría un ambiente agradable, y si la ponen en el salón principal, podría hablar con los demás, ¿no? 7. ¿Y no fue esa una buena idea? Solo necesitaba encontrar una manera de pintarla. Pero para que la pintura mágica funcionara, necesitaba una modelo viva. En realidad, la solución no fue tan difícil. Encontré un vídeo, o más exactamente, un recuerdo archivado en la biblioteca sobre un acontecimiento diplomático entre los asgardianos y el inframundo. Fue un apoyo adecuado, ya que al mirar el recuerdo, ella estaba viva. Un poco al límite de lo que necesitaba, pero con una gota de su sangre en la pintura debería funcionar. Después de todo, ella era un dios, y los dioses podían hacer cosas raras. Así que decidí pintar un bonito claro, con un bosque en el extremo este y un salón vikingo al fondo. De esta manera, ella debería tener un lugar al que ir en su cuadro si se aburría. Todo se basó en la intención, así que si pensaba lo suficiente en el interior del salón mientras lo pintaba, debería ser utilizable. También imaginé el bosque con algún animal dentro si ella tenía la intención de cazar. No estoy muy segura de si eso era algo que le gustaba, pero recuerdo que era la líder de las valquirias, así que al menos era una luchadora. Fácilmente representé algunos jabalíes en el borde del bosque. Una vez hecho esto, solo me quedaba pintar a la mujer, solo. Hay que entender que era mucho más que pintar, era más bien capturar su personalidad, expresión, movimiento y darle vida en el lienzo. Fue muy difícil depender solo del recuerdo, pero hice lo mejor que pude. Y una vez más, realmente estaba apostando por su sangre para terminar el proceso. Y aunque no funcionara, al menos Odín tendría una hermosa pintura de su esposa fallecida. Y cuando digo hermosa, lo digo en serio. La modelo ayudó, después de todo era hermosa, pero el resultado final fue simplemente asombroso. Ella estaba representada sentada en una silla, con su aire flotando suavemente en la brisa mientras simplemente se relajaba. Pensándolo bien, fue un regalo divino, después de todo, iba a ofrecerle a un dios risas. Ahora lo único que necesitaba era conseguir una audiencia. ¿Y qué mejor manera de conseguir la atención del pervertido que dándole un anteojo que pudiera ver a través de la ropa? Solo me aseguré de ponerle un mecanismo de seguridad. Después de todo, no quería que pudiera escanear a mi potencial futura esposa, así como a mi criada. 8. Así que cualquiera que tuviera el símbolo Grimoire en su ropa estaría protegido. Después de todo, puede que yo haya tenido una mala relación con mi familia, pero no quería que Odín los mirara con lascivia. 14. Una vez que terminé de usar el lente, simplemente lo sellé con las instrucciones y una carta en un paquete especial que se usa para envíos entre religiones. La carta básicamente decía que esperaba que me concedieran una audiencia con el rey de Asgard para presentarle lo que esperaba que fuera una gran oportunidad para él. Mencioné que si todo salía bien, podría obtener información sobre el ataque a su esposa. También dije que yo era un demonio que actuaba como individuo y que no representaba a un grupo, familia o facción. No había necesidad de avisar a una determinada chica mágica para que la buena voluntad que finalmente ganaría se asociara con la nueva facción satánica o, peor aún, con mi padre. El único problema con mi proyecto fue cuando Selina me preguntó qué le estaba ofreciendo al rey de los dioses. Mi idea la desconcertó y claramente no aprobaba mi creación. Afortunadamente para mí, a pesar de ser inútil en todo lo que intentaba hacer, realmente se tomaba en serio su papel de sirvienta y, por lo tanto, no insistió. Simplemente dio su opinión mientras me miraba con extrema desaprobación durante unos minutos. Lo cual me hizo feliz. Ese era exactamente el tipo de actitud que esperaba de ella. Darme ideas u opiniones si tenía alguna y luego dejarme elegir si decidía ignorarlas o actuar en consecuencia. Además, en el momento en que le dije que estaba feliz con su actitud, se sonrojó, se puso de pie y me mostró una sonrisa enorme, fea. Una sonrisa feliz, seguro, pero aún así, realmente necesitaba hacer algo. Mi empleada doméstica tenía que ser un gran deleite para la vista después de todo. Casi estaba en la descripción del trabajo. 9. De todos modos, una cosa era segura.
El hecho de que reaccionara de esa manera a un simple cumplido me demostró que realmente necesitaba un refuerzo positivo, que yo estaría encantado de proporcionarle durante los años siguientes. Al final, recibí una citación para Asgard después de unos días. La carta la envió un cuervo muy espeluznante. La cosa simplemente se quedó allí, acercándose a mí como si fuera mi dueño o algo así. Lo más gracioso fue cuando Selina fue a darle agua y comida. Tropezó, le dio un golpe en la cara con un poco de tocino y luego lo empapó con el agua del recipiente. Ni que decir tiene que él se ofendió y se fue. Buen trabajo, Selina. No es que fuera a admitir que me sentía mucho mejor con su partida. Yo era un demonio por el amor de Satanás. Tenía un mínimo de orgullo. Y admito que me gustaba la sensación de adoración que veía en el rostro de Selina cada vez que me veía hacer una hazaña impresionante. Así que, de ninguna manera iba a arruinar mi imagen admitiendo que los cuervos me dan escalofríos. 4. La primera vez que pisé el dominio de Asgard fue toda una experiencia. El aire estaba cargado de una sensación de poder ancestral y fatalismo. Como si todo ya estuviera decidido y se estuviera moviendo hacia un único punto en el tiempo. Era algo opresivo y depresivo, para ser honesto. Estar allí siempre me hace preguntarme si realmente controlamos nuestro destino, o si nuestro libre albedrío es solo una ilusión de decisiones determinadas por los eventos que rodean nuestra vida, todo ello organizado por un ser superior. Me di cuenta en ese momento que había sido una buena idea dejar a Selina en el taller. Pero en Asgard no solo había eso. Había vida. Mucha vida. El aire cantaba a batallas, fiestas y leyendas. Eso me envalentonaba aún más. El choque de ambos sentimientos me llevó un tiempo acostumbrarme, pero mi guía, una valquiria llamada Bruga, me dijo que era normal sentirme un poco impactada si era la primera vez que visitaba un lugar religioso de poder. Al parecer, yo habría sentido algo similar si hubiera decidido ir al Olimpo, al cielo, aunque no me atrevería a poner un pie allí, o a cualquier otro lugar mitológico. Nos tomó unos minutos llegar desde el punto de entrada de teletransportación de Asgard hasta el salón celestial, donde se encontraba el trono de Odín. Esto me permitió adaptarme a la atmósfera y tranquilizarme para lo que estaba por venir. La sala del trono era exactamente como la vi en uno de los recuerdos disponibles que encontré en el recinto Gremori. Grande, casi vacía y ostentosamente dorada. Pero el elemento más llamativo fue sin duda el Padre Todopoderoso sentado en su trono con una lanza muy opresiva en la mano y un cuervo espeluznante en su gran trono dorado. Sinceramente, esperaba encontrarme con el dios jovial y pervertido que vi en el anime, pero me sorprendió la gravedad de la situación. Casi parecía como si me estuvieran juzgando con todos los soldados de pie en la sala y el Bruga todavía de pie a mi lado. Sí, no es lo que esperaba. Supongo que es más amigable con los líderes de las facciones o con los protagonistas. El hecho de que dicho protagonista sea idiota no parece importar. El hecho de que haya insinuado que tenía información sobre el asesino de su esposa también podría haber influido en eso. Entonces respiré, hice una reverencia respetuosa y comencé a hablar. Alejandro, Padre Todopoderoso, Rey de Asgard, es un placer y un honor conocerte, y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para concederme una audiencia. 6 Odín. Levanta la cabeza, Alexander Gremori. En cuanto a concederte una audiencia, ¿cómo podría no hacerlo después de leer tu afirmación de que tienes información que he estado buscando durante los últimos 300 años? Admito que tu regalo me intrigó lo suficiente como para decidir tomar tu carta en serio. El hecho de que solo tengas 8 años hizo que el asunto fuera aún más intrigante. Alexander. Tengo 9 años desde la semana pasada, Majestad, y no me malinterprete, no tengo ninguna información sobre usted mismo. En el momento en que dije eso, pude sentir claramente que su estado de ánimo empeoraba, por lo que apresuré mi respuesta. Fui muy específico cuando dije que si las cosas iban bien, usted tendría esa información, pero no de mí. Simplemente no sabría ni siquiera dónde buscarla. Después de todo, si usted no pudo encontrar nada con los recursos a su disposición, ¿cómo podría yo? Como usted dijo, solo soy un niño. Odín, ¿me estás chantajeando, muchacho? Debo decir que, incluso para ser un demonio, tienes agallas. En el momento en que dijo eso, sentí que todos los soldados y Brugas se ponían tensos. Y no fue tan aterrador. Alexander. ¿Qué? ¡No! Cuando dije que si todo va bien, lo dije literalmente. Necesito tu ayuda para terminar algo. Si funciona como debería, te daré la información que quieres, espero. Realmente no quiero obligarte a hacer nada. Puede que sea un demonio, pero no soy un idiota codicioso. Sintiendo que todos se calmaban, continué mi pequeño discurso. Alexander.
En primer lugar, antes de continuar, ¿puedes jurar que no me matarás ni me mutilarás antes de escuchar el final de mi discurso? Estoy bastante seguro de que habrá muchas posibilidades de que lo que tengo que pedirte termine mal para mí sin la explicación o el contexto adecuados. Parece que no era lo que debía decir al ver que la actitud de todos se tensaba de nuevo. Pero en serio, en el momento en que necesite pedirle la sangre de su esposa, no quiero desintegrarme en el acto sin que él lo entienda todo, Odín. Como solo necesito esperar hasta el final de tu explicación para castigarte si es necesario, acepto. Después de todo, si lo que dices es verdad, quiero entenderlo. Yo, Odín, el padre de todo, juro por mi nombre que ningún daño vendrá de mí o de mis súbditos hasta el final de tu explicación a menos que decidas tomar medidas contra mí o contra los míos. Admití que no creía que los guardias hicieran algo en presencia del rey, pero luego me di cuenta de que podría haberles pedido que lo hicieran. No es que fuera importante en realidad, después de todo, como dijo, solo se trataba de esperar hasta el final de un discurso. Alexander, gracias por la muestra de confianza. El motivo del juramento es que para que mi empresa pueda concretarse, necesitaré una gota de sangre fresca del cadáver de su esposa, y no sabía cómo tomaría esa petición. No hace falta decirlo, no muy bien. La mirada que me dirigió me reconfortó claramente en la idea de que el juramento no era una mera precaución. Alexander, antes de acusarme de nada, me gustaría mostrarte algo que está en mi taller. ¿Me autorizas a lanzar un hechizo de teletransportación con el único fin de recuperar un objeto de mi posesión? Un Odín. Hazlo. Y que tu explicación sea buena. Sé muy bien lo que un demonio o un mago puede hacer con la sangre. Y tu petición se toma como una clara agresión contra Asgard. Sí, claramente fue una buena idea haber pedido ese juramento. Después de una rápida variación del hechizo de teletransportación, la pintura de tamaño natural de Frigga estaba allí para que todos la vieran en un caballete dorado, anticipé el toque dorado de Asgard. Y pude ver que la recepción de mi trabajo fue extremadamente positiva por la mirada de asombro y asombro que pude ver en los diversos soldados. Y Odín incluso mostró una pequeña sonrisa. Alexander. Su Majestad, esta es una pintura de tamaño natural de la reina Frigga, realizada lo mejor que pude, basada en la visualización de un recuerdo de la Conferencia de Madrid de 1663 entre los demonios y el panteón nórdico. Odín. Es una pintura maravillosa, parece que está viva, juro que a pesar de tu repugnante demanda, incluso si te ejecutan hoy, tu pintura será colgada para que todos la vean, y se le dará una bendición a la familia Gremori como pago. Esta obra maestra merece mucho respeto. 3. Alexander. No hay necesidad de pago, Padre Todopoderoso, y ciertamente no a mi familia. Recuerdo que mi comentario en ese momento lo hizo levantar una ceja, pero no hizo ningún comentario. Sin embargo, le agradezco su elogio. Siempre es agradable para un artista ver que se aprecia su trabajo. Pero hay más en esta pintura de lo que se ve a simple vista. Te dije que necesitaba sangre de tu esposa. Bueno, esta pintura es la razón. Y ante esa declaración pude ver que todos ahora miraban con cansancio mi obra de arte. Usando un proceso que mantendré privado, imprime, a falta de una palabra mejor, la personalidad de tu esposa a partir de un solo evento de su vida en esta pintura. Podría activar esta pintura mágica y ella podría moverse y hablar con todos los presentes como cualquier ser vivo podría hacerlo. Pero ella no sería tu Frigga. Ella sería mi percepción de lo que debería ser tu esposa, basada en el evento de Madrid en 1663 del que me enteré. Pero si uno la pintura con una gota de sangre fresca de su cuerpo, ella se convertirá en la verdadera Frigga, reina de Asgard y diosa del amor, la maternidad y el matrimonio en el momento de la unión. Una verdadera resurrección, pero como pintura. Significaría que debería recordar lo que le pasó cuando fue asesinada. Sin embargo, tendría que haber estado al tanto de algo. Si fue un ataque invisible y murió sin tener idea, no serviría de nada. Pero al menos podrías volver a hablar con ella. Y, de nuevo, no te equivoques, será ella y no un constructo. Su sangre divina lo garantizaría. Decir que mi audiencia se quedó sin palabras es quedarse corto. También pude ver claramente la incredulidad en los ojos de Odín. Odín, ¿cómo puedes probarme lo que dijiste? Alexander, no puedo. Pero en realidad no importa. Todo lo que necesitas para verificar mi afirmación es tomar la pintura, poner una gota de sangre en el lienzo y activar la pintura diciendo la oración especial en este papel, dije mostrando un papel doblado en mi mano. No lo digas hasta que la sangre se haya absorbido por completo. No estoy seguro de cuánto tiempo tomaría. Calculo 1 minuto o 2, pero los componentes divinos siempre son un poco complicados de trabajar.
Así que deja caer la sangre en una nube en la pintura y espera hasta que el rojo desaparezca por completo. Una entonces se despertaría, posiblemente gritando, ya que para ella no habría pasado más que un segundo desde su muerte. Entonces, pregúntale cosas que solo ella sabría. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres intentarlo? Le dije mientras le enviaba mi papel. Uno le tomó unos minutos de silencio total para tomar una decisión. Y fue extremadamente estresante esperar allí, en medio de un gigantesco salón dorado, con un montón de soldados armados, entrenados y peligrosos mirándote como si en cualquier momento pudieras convertirte en el peor criminal de todos los tiempos, sin hablar de la mortal valquiria a menos de 1 metro de distancia, con sus ojos completamente centrados en mí, y los bichos raros, no hay que olvidar a los cuervos de mierda. Minutos estresantes, sin duda. Al final aceptó mi oferta. Digamos que me sentí mucho mejor después de que decidió darme una oportunidad. 2 guardias llevaron la pintura siguiendo a Odín a algún lugar. Supuse que a la habitación de Frigga, o a algún tipo de cripta. Nunca pregunté los detalles. En cuanto a mí, me quedé allí solo, en medio del puto pasillo. Bueno, cuando digo solo, me refiero a rodeado de soldados, todavía tan peligroso como en los últimos minutos. Pero esta vez sin su rey para sujetarlos si era necesario. Brugha seguía mirándome de forma sigilosa. Y todavía estaba en presencia de 2 cuervos espeluznantes y molestos posados en el trono ahora vacío. Nether se dio cuenta de que el tiempo podía verse tan influenciado por el entorno. Juro que el tiempo se ralentizó. El hecho de que se quedaran allí mirándome sin moverse ni hablar, escalofrío de todos modos, después de unos minutos, o de horas. No estaba muy seguro, inquietantemente largos, Asgard se estremeció. Como si el aire se hubiera vuelto tenso. Y luego llegaron el viento, la tormenta y el terremoto. Admito que empecé a entrar en pánico porque eso no se suponía que pasara, en absoluto. Lo peor que esperaba era un pequeño espectáculo de luces, no eso. Y la actitud de todos hacia mí se volvió un poco más negativa. El hecho de que de repente tuviera una espada rúnica muy bien elaborada demasiado cerca de mi cabeza para mi comodidad fue una gran pista. La fuerte mano de Brugha alrededor de mi cuello manteniéndome en mi lugar fue la otra. El hecho de que todos los soldados de repente sacaran su arma y estuvieran extremadamente alertas realmente no ameritaba mi atención en este punto. Quiero decir, ¿a quién le importa que unos soldados del Valhalla, insignificantes y letales, quieran tu cabeza cuando la valquiria letal que está cerca de ti literalmente tiene tu cabeza en su mano? Bueno, a mí no. Las cosas mejoraron para mí cuando se escuchó la voz de Odín que decía: Odín, miren, escoria traidora y sucia. Vengan a encontrar mi lanza y su muerte. 5 Alexander. Como puedes escuchar, no es mi culpa, ¿puedo pedirte que me quites tu hermosa espada, mi bella dama? Admito que me pone un poco nervioso. Brugha. Lo siento, parece que mi acción fue injustificada, Alexander. No hay problema, no hay problema. Reconozco que a mí también me dejó un poco marcado. Mientras que para mí las cosas estaban mejorando, para el resto de Asgard, y específicamente para Loki, la tormenta de mierda recién comenzaba. Por lo que pudimos escuchar del muy enojado y fuera de control padre de todo, gritando y vociferando por todo el reino de Asgard, parecía que Loki era el instigador. También tuvo ayuda de Hades, el dios griego de la muerte. El dios embaucador se regodeó al revelar su plan maestro mientras ella estaba muriendo, ¿quién lo hubiera adivinado? Resulta que una valquiria estaba involucrada. Fue engañada para convocar a Frigga en busca de ayuda, solo para ser traicionada por Loki. Resulta que su muerte podría no haber sido tan accidental como parecía. También le oí decir que iba a declarar la guerra al panteón griego y torturar y masacrar a todos los dioses griegos, pero, no es mi problema. 12 Y la espera se hizo mucho más agradable. El soldado empezó a correr como un pollo sin cabeza buscando a Loki, y el cuervo finalmente se enojó. Pero Brugha se quedó allí. ¡Qué mujer tan dedicada! Ahora estaban convocando a Loki para interrogarlo. Cualquiera con un poco de cerebro podría haberlo adivinado, pero huyó. Resulta que matar a la esposa de tu rey piadoso no es una buena idea si quieres vivir una vida pacífica y plena en su reino. Regresó a su sala del trono para dar órdenes que ya había gritado. Cosas como sellar el reino, traerme a Loki, y si es posible, gravemente herido, convocar a todos los dioses a una reunión de guerra. 8 Lo más interesante fueron los 2 guardias que llevaban el cuadro viviente de Frigga dentro del salón. Ella se movía y miraba a su alrededor. Me alegré de que funcionara bien. No pude evitarlo y me dirigí hacia ella. Brugha parecía querer decir algo, pero finalmente la siguió. Ella también parecía intrigada.
Y en cuanto a Odín, no creo que se acuerde siquiera de mi existencia. Estaba demasiado ocupado enfadándose. Y Satanás no era aterrador. Mejor que se acercara a la diosa del matrimonio, que podría gobernarlo en caso de que hubiera algún problema. Alexander. Saludos, señora Frigga, reina de Asgard. Es un honor conocerla. Frigga. ¿Y quién eres tú, pequeño niño? Alexander. Mi nombre es Alexander Gremori, de la rama principal de la familia Gremori, uno de los 72 pilares del inframundo. También soy el artista que pintó tu entorno actual. Espero que sea de tu agrado. Después de mi breve introducción pude ver cierta sorpresa, ella claramente no esperaba eso. Frigga. Estoy satisfecha, por el momento. Toda esta situación es nueva para mí, como puedes suponer, así que es difícil decir qué me deparará el futuro. Si voy a pasar los próximos siglos aquí, al menos hay un lindo bosque para visitar y una casa acogedora. Tengo la sensación de que puedo entrar en ellos, ya sea en la casa o en el bosque, pero dejaré de existir durante mi tiempo dentro. Y en algún momento regresaré aquí de forma natural. ¿Podrías explicarme esto? Es un poco inquietante. Y, por supuesto, me gustaría agradecerte por traerme de vuelta. Es un gran beneficio que nos ofreciste a mí y a mi esposo. Incluso si estaré restringida en el futuro. 3. Alexander. Podría aventurar una suposición, pero nada concreto. Primero que todo, necesitas entender lo que realmente hice. No has resucitado en sentido estricto, después de todo, ahora eres un cuadro. En ese momento pude ver que ella asintió, también pude ver que el guardia que estaba cerca y Brugga parecían estar prestando más atención a nuestra conversación. Además, debes entender que lo que hice solo podría haber funcionado para un dios, porque la divinidad permite mucha flexibilidad y también te permite señalar con el dedo medio a la realidad y las reglas. Ante esa pequeña información, pude verla sonreír un poco. Al menos se dio cuenta de lo tonta que era la divinidad en realidad. Si se tratara de un ser normal, habría necesitado varias sesiones de pintura mientras hablaba con dicho individuo. De esta manera habría podido captar lo mejor de sí mismo. Luego, si la pintura es de buena calidad y dicho individuo puede verse reflejado en ella, puede infundir algo de su ser dentro de la pintura mediante un ritual inofensivo. Un poco como una copia de memoria, pero mucho más complejo ya que también se tiene en cuenta la personalidad. Pero seguiría siendo un cuadro. Actuaría, hablaría y reaccionaría como el modelo original, como un ser vivo, pero sabría que es un cuadro. El individuo dentro del cuadro nunca se aburrirá, porque al final, un cuadro existe para ser mirado, no, para evolucionar o cambiar como nosotros. Pero por alguna razón, aún conservan cierta necesidad de moverse, así que se moverían. Salir de su cuadro para visitar otro cuadro similar, o simplemente pasar a un segundo plano si es posible. Brugga. ¿Estás diciendo que si haces más cuadros como este, mi reina podrá visitarlos? Alexander. Sí y no. Como te dije, lo que te describí es el proceso normal. El que inventé cuando quise hacer un negocio de mi talento para la pintura. Pensé que con esto se convertiría en algo único que llamaría la atención, permitiéndome tener la fama suficiente para vivir de mi arte. Frigga. Puedo asegurarte, joven demonio, que será un esfuerzo exitoso, especialmente considerando tu talento en el oficio, me dijo con una sonrisa. Alexander. Gracias. Pero como decía, estos fondos y pinturas están todos conectados. Constituyen lo que podría simplificar como un nuevo mundo, en una dimensión superpuesta a la nuestra, cuyas puertas de acceso son mis pinturas. Así que, teóricamente, podríamos entrar o salir de estas pinturas. No tengo ni idea de cómo hacerlo. Esto requeriría un conocimiento mágico mayor del que tengo acceso, y también poder, mucho, mucho poder. 4. Brugga. Entonces, si un día encuentras una manera, podrías simplemente pintar una pila de tesoros, comida y mujeres y simplemente, traerlos de vuelta aquí. Alexander. Aunque es una simplificación excesiva, sí. Pero, de nuevo, pareces olvidar que atravesar una dimensión tiene un costo. Uno de ellos es pasar por alto al Gran Rojo, él es el guardián dimensional después de todo. Así que no lucharé contra un dios dragón por comida, tesoros y una bella doncella. Incluso si terminan siendo tan bonitas como tú, Lady Brugga. El rubor en su rostro no tenía precio. 4. Frigga. ¿Y qué pasa con mi situación entonces? Alexander. Tu caso es especial. No eres una pintura a la que se le ha dado algún tipo de sensibilidad. Eres una diosa viviente a la que se le ha dado una pintura para que resida en ella. Por eso, aunque puedas ver la casa y entrar, no hay nada allí. Es un espacio en blanco en mi dimensión, ya que aún no la he pintado.
Volverías porque la magia dentro de la pintura te obliga a estar presente. Tu renta por vivir en la pintura es básicamente posar como modelo. En cuanto a más detalles sobre lo que te pasó, envié tu alma a mi dimensión de pintura, creando un cuerpo vivo en el proceso. Lo que significa que si encuentras una manera de cruzar, tendrás dos cuerpos. El que creé para ti y el original. Y ambos serían tan reales como el otro. Pero una vez más, esto es una simplificación excesiva. No lo entiendo tanto como me gustaría. Como dije, confié mucho en la mierda de la divinidad para finalizar el trabajo. Frigga, habla bien, muchacho. Puede que seas un demonio, pero no hay necesidad de vulgaridades. Debo decir que tus pinturas mágicas, como las llamas, son una idea muy interesante. Y si entiendo todo lo que dijiste, ¿podrías crear más pinturas para que yo me mude si las vincularas con mi pintura? ¿Cómo pintar el interior de esta casa? Un Alexander, en efecto. Podría hacerlo perfectamente. El único problema es que yo inventé esa casa. Antes de pedirme que pinte el interior, te recomiendo que elijas una casa de tu elección, me dejes visitarla y haré un cuadro para cada habitación. Además, si tienes alguna ropa que te gustaría usar, pídele a tu marido que me dé un recuerdo de ti misma con esa ropa. De esta manera, podrás cambiar de ropa para que coincida con el conjunto que pinte. Ten en cuenta que para cada modificación que hagas en ti, necesitará tu sangre para vincularte contigo. Lo curioso es que luego podrías regalar tus cuadros a algunos amigos y visitarlos cuando quisieras sin perder el tiempo. También podrías enviar algunos a tus enemigos y espiarlos. Genial, ¿verdad? Odín. De hecho, joven amigo, muy bien, dijo a mis espaldas. Apreciaría poder reservar tus próximos 10 cuadros mágicos. Te daré recuerdos de una casa específica que combinará bien con el exterior de la que ya pintaste. También te concederé recuerdos de mi Frigga con diversas prendas. Además, te daré recuerdos de varios bosques mágicos. Ahora dime Alexander Gremory, ¿cuánto me costará? 19 Alexander. El costo, bueno, antes de que discutamos el precio de ampliar el espacio vital de Lady Frigga, me gustaría decir que su cuadro es, por supuesto, un regalo. Sería grosero e insultante por mi parte intentar venderte a tu propia esposa. Especialmente teniendo en cuenta que ella ha sido nada menos que cordial conmigo. Un Odín. Tomado nota y apreciado. La pequeña sonrisa de agradecimiento en su rostro y la gente a su alrededor me convencieron de que era una buena decisión. De ninguna manera iba a negociar con una diosa viviente como si fuera mi dueño. No iba a tocar esa caja de Pandora. 2 Alexander. Dicho esto, traté de conocerte por una razón específica. Y pude ver que se tensaban de nuevo. ¿Qué pasa con la demostración de confianza en la gente? Recientemente contraté a una mujer humana llamada Selina como mi sirvienta, para que me ayudara durante mi viaje alrededor del mundo para encontrar inspiración para mi arte, así como para descubrir el mundo. El problema es que ella sufre una condición grave. Encontré una forma de ayudarla con magia, pero la magia diabólica no funcionaría. Como seguramente ya sabrás, nuestro tipo de magia es espontánea y volátil. Es extremadamente flexible, pero no está realmente adaptada para encantamientos, hechizos de protección o magia curativa. Puede funcionar, pero no es la opción más obvia. Por el contrario, las runas asgardianas son especialmente estables para una modificación permanente, a pesar de necesitar más tiempo para configurarlas y conocimiento para que funcionen. Vine a ti con la esperanza de que me dejaras aprender tu sistema mágico. Por supuesto, estoy dispuesto a hacer el juramento estándar que me pides. No enseñárselo a nadie de fuera, aparte de mi esposa y mis hijos, si termino teniendo alguno. Frigga. Oh cariño, con tu talento y personalidad, no tengo ninguna duda de que encontrarás a alguien para ti. Me di cuenta de que claramente tenía buen ojo para encontrar diamantes entre una multitud. Odín. ¿Eso es lo que quieres? Preguntó severamente. ¿Quieres aprender magia rúnica? Alexander. ¿Sí? ¿Fue demasiado? Estoy dispuesto a aprender solo lo básico, ¿te parecería más satisfactorio? Admito que me sorprendí, no pensé que él considerara ese conocimiento tan importante. Odín. Niño, me devolviste a mi esposa y me diste la información necesaria para señalar a un vil pedazo de mierda de gigante de hielo en mi corte. Además, no has sido más que educado y no has exigido nada, simplemente has solicitado. Lo que te estoy diciendo es que estás pidiendo demasiado poco. 6 Alexander. Como dije, el cuadro de tu esposa es un regalo que esperaba que me trajera buena voluntad. Realmente no quiero dar la impresión de que estoy jugando con su vida. 4 Frigga.
Tonterías, no estás negociando mi vida, sino la linda casita que pintaste al fondo. Alexander, realmente no tengo más de lo que necesito. Como sabes, soy parte del clan Gremory y, aunque no soy especialmente mimado, no hay mucho que no pueda conseguir si lo pido. Pero para las siguientes pinturas, me gustaría la autorización para alquilar una habitación en Asgard durante el próximo mes. Dado que por la información que reuní durante tu recopilación de información, una friga. Puedes decir que hizo un berrinche, cariño. Estoy segura de que ya se dio cuenta de que está exagerando. Eso me impresionó. Y la forma en que los soldados miraron a su rey me dio todo el conocimiento que necesitaba. Ignoren el comentario, Alexander. De todos modos, Loki seguramente sabrá en algún momento que soy responsable de tu reaparición. Especialmente si tengo la intención de hacer un negocio de venta de pinturas vivientes en el futuro. Debido a esto, me gustaría tomarme un tiempo para proteger mi lugar personal usando magia de protección. Solo para poder dormir sin una daga debajo de mi almohada. Pero antes de dominar dicha magia seré vulnerable, por lo que agradecería quedarme aquí. Creo que no visitará tu reino en el futuro cercano, Odín. De acuerdo. Pero durante tu estadía necesitaremos encontrar un pago más generoso. Debes entender que, independientemente de tu opinión, necesito darte algo de valor. El evento de hoy será conocido, y no puedo aparecer como un tacaño ante las otras facciones y panteones. Impactaría enormemente mis futuras interacciones con ellos. 4. Mientras tanto, yo, Odín, el padre de todos, rey de Asgard, te declaro, Alexander Gremory, amigo del reino. Siempre serás bienvenido en mis salones y te brindaré ayuda cuando la pidas. Así lo juro. 5. También te daré un pequeño terreno con una casa en él. Por el momento, Bruga te guiará a una de nuestras habitaciones para huéspedes. Si necesitas algo, solo pídeselo, ella será tu persona asignada durante tu estadía en Asgard. Mañana te asignaré otra valquiria para que te introduzca en el tema de la magia rúnica. Es joven pero es un auténtico prodigio. Será perfecta para que descubras el tema. ¿Necesitas llamar a tu criada? 4. Alexander. No, gracias. No esperaba que nuestro encuentro fuera así, pero ella estará bien durante un mes. Solo le enviaré un mensaje y algo de dinero. Y gracias por tu generosidad, Padre Todopoderoso. Quiero que sepas que me siento extremadamente orgulloso y eufórico por tu confianza al nombrarme amigo de Asgard. Frigga, en realidad no es mucho, querida. Realmente nos ayudaste mucho. Puede que no te des cuenta, pero mi presencia aquí cambia muchas más cosas para el reino en su conjunto. Los dioses son seres poderosos, pero también estamos restringidos por un conjunto de reglas. El regreso de la reina permitirá que Asgard mejore de una manera más espiritual. 2. Odín. En efecto. Espero que no lo tomes a mal, pero mi esposa y yo tenemos varios asuntos urgentes que atender. Hablaremos más en el futuro. 11. Alejandro. Por supuesto, te deseo suerte en tus esfuerzos. Mi señora, mi señor. Y así, mi estancia en Asgard empezó con buena nota.